Hoy, 22 de julio, empezamos entonces con la declaración conjunta de la Sala Plena con la decisión del expediente D 14-043, magistrada ponente, la magistrada la doctora Diana Fajardo Rivera. La norma acusada fue la ley 599 de 2000, el artículo 106, que establecía el homicidio por piedad, tipificación penal de la conducta de quien causa homicidio a una persona para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Estamos aquí presentes toda la Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional y asimismo la secretaria de la Corte Constitucional. Le doy la palabra a los magistrados, el doctor Antonio José Lizarazo y la doctora Diana Fajardo, quienes harán la declaración de esta decisión que hemos estado en relación. Muchas gracias, Juan Camilo. Muy buenas tardes a todas y a todos los periodistas que cubren los asuntos de la Corte Constitucional. Hemos convocado esta reunión, esta rueda de prensa, para dar lectura al comunicado de prensa, mediante el cual se da cuenta de la decisión que acaba de adoptar la Sala Plena de la Corte Constitucional dentro del expediente de 14.043, en el cual se decidía sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 106 de la Ley 599 del 2000, por el cual se expide el Código Penal. En este caso, la Corte garantiza el derecho a una muerte digna por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables, con ponencia de la doctora Diana Fajardo Rivera. La norma acusada es del siguiente tenor. Artículo 106. Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. La Corte Constitucional adoptó la siguiente decisión. Primero, declarar exequible el artículo 106 de la Ley 599 del 2000 por los cargos analizados en el entendido de que no se incurre en el delito de homicidio por piedad cuando la conducta, primero, sea efectuada por un médico, dos, sea realizada con el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto, y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Segundo, reiterar el exhorto al Congreso de la República efectuado por esta Corte, entre otras, en las sentencias C-239 de 1997, C-970 de 2014, T-423 de 2017, T-544 de 2017, T-721 de 2017 y T-060 de 2020, para que, en ejercicio de su potestad de configuración legislativa, avance en la protección del derecho fundamental a morir dignamente, con miras a eliminar las barreras aún existentes para el acceso efectivo a dicho derecho. Los fundamentos de esta decisión son los siguientes. Los ciudadanos Daniel Porras Lemus y Alejandro Mata Herrera presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 106 de la Ley 599 del 2000 Código Penal, por el cual establece el tipo penal denominado homicidio por piedad. En efecto, consideraron que la disposición demandada desconocía, entre otros, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, así como la posibilidad de todas las personas enfermas que estén padeciendo de sufrimientos intensos y sin la posibilidad de alivio,
de acceder efectivamente al derecho a morir dignamente. Antes de pronunciarse de fondo, la Sala Plena examinó el alcance del condicionamiento establecido por la Corte en la sentencia C-239 de 1997 al artículo 326 del Decreto Ley 100 de 1980, que establecía el mismo tipo penal, homicidio por piedad. Al respecto, señaló que este condicionamiento integra el tipo penal y, en consecuencia, aunque no existe cosa juzgada formal, sí podría configurarse cosa juzgada material. En seguimiento del precedente establecido, entre otras en la sentencia C-519 de 2019, el juez constitucional puede pronunciarse sobre asuntos amparados por la cosa juzgada si se presenta una de las siguientes circunstancias. Primero, la modificación del parámetro de control constitucional. Segundo, el cambio en la significación material de la Constitución. Y tercero, la variación del contexto normativo del objeto de control. Considerando que la demanda de inconstitucionalidad presentó argumentos sólidos destinados a explicar por qué la Corte estaría habilitada para dictar un nuevo pronunciamiento y que existen nuevos elementos jurídicos que permiten reexaminar la validez de la norma, tales como un cambio en el contexto normativo y un avance en el significado de la Constitución, los cuales se evidencian en la expedición de las leyes 599 de 2000, 972 de 2005, 1733 de 2014 y 1996 de 2019, y sus desarrollos reglamentarios, así como en las sentencias de revisión de tutela que han permitido un conocimiento más amplio del derecho fundamental a morir dignamente, la Corte consideró que está habilitada para verificar si, como lo expresan los accionantes, existe un déficit de protección constitucional al penalizarse la conducta del homicidio por piedad en aquellos eventos en los que las personas padecen intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable y no cuentan con un pronóstico de muerte próxima o enfermedad en fase terminal. La Sala consideró relevante señalar también que cuando la Corte adopta una sentencia aditiva, la cosa juzgada implica que no es válido reproducir una disposición que omita el elemento que la Corte ha juzgado necesario adicionar. En este caso, cualquier modificación o reproducción de la norma inicialmente controlada, sea de origen legislativo o jurisdiccional, debería mantener la fórmula de ponderación admisible establecida por la Corte Constitucional. De no ser así, nada impide que se presente una nueva demanda en su contra y que la Corte la estudie nuevamente sin desconocer por ello el principio de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, la Sala encontró que de los 4 cargos propuestos, uno de ellos, el de presunta violación del principio de solidaridad social, no satisfizo las cargas argumentativas mínimas para abordarlo de fondo. Una vez superado el debate sobre la actitud de la demanda y la competencia de la Corte Constitucional, la Sala adelantó un análisis conjunto sobre la posible violación de los artículos 11, en relación con la vida digna, 12, en cuanto a no ser sometido a tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, y 16, en cuanto al libre desarrollo de la personalidad, artículos todos estos de la Constitución. Concluyó que en el marco del respeto por la dignidad humana, no puede obligarse a una persona a seguir viviendo cuando padece una enfermedad grave e incurable que le produce intensos sufrimientos y ha adoptado la decisión autónoma de terminar su existencia ante condiciones que considera incompatibles con su concepción de una vida digna. Reiteró la Corte que, como lo ha expresado desde la sentencia C-239 de 1997, el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia biológica, sino
que implica la posibilidad de vivir adecuadamente en condiciones de dignidad, y que el Estado no cumpliría con su obligación de proteger el derecho a la vida cuando desconoce la autonomía, la dignidad de las personas y la facultad del individuo de controlar su propia vida. La Corte señaló asimismo que existe una tensión entre, por una parte, la penalización del homicidio por piedad y, por la otra, el ejercicio del derecho fundamental a la muerte digna. En efecto, mientras que el derecho penal debe responder a la última ratio o último mecanismo para la regulación de la vida social y, por tanto, no puede regular todas las relaciones o situaciones jurídicas de los particulares, lo cierto es que los derechos fundamentales tienen un carácter expansivo y, por tanto, solo pueden limitarse para alcanzar fines constitucionales a través de medios proporcionales. En consecuencia, los límites que los derechos fundamentales imponen a la potestad de configuración legislativa en materia penal implican que la asistencia prestada por un profesional de la salud en el sentido de dar soporte a quien libremente decidió poner fin a intensos sufrimientos, no puede ser sancionada penalmente, siempre que se cumplan las circunstancias previamente descritas. En torno al derecho a morir dignamente, la Corte consideró que, primero, existen barreras para su ejercicio que resultan irrazonables y desproporcionadas, entre las que se destaca la existencia de una regulación integral con jerarquía legal. Dos, a pesar de que en el Congreso se ha iniciado el trámite de distintos proyectos con esta finalidad, ninguno ha sido aprobado, lo que comporta un vacío normativo que, a su vez, se traduce en una desprotección inadmisible desde el punto de vista constitucional en torno al derecho a morir dignamente. En ese marco, tercero, mantener la restricción de enfermedad en fase terminal para acceder a los servicios de salud asociados a la muerte, conocidos como eutanasia, termina por agravar de facto las citadas barreras. En vista del déficit de protección señalado y con miras a optimizar los derechos fundamentales en juego, la Sala reiteró que la Constitución no privilegia ningún modelo de vida y, en cambio, sí asume un serio compromiso con la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, que implica contar con la opción autónoma de elegir un modo de vida, un modo de muerte digna. En ese sentido, precisó, la dignidad humana protege al sujeto que se encuentra en circunstancias de salud que le producen intensos sufrimientos de la degradación física o moral, o de una exposición prolongada e indefinida a una condición de salud que considera cruel, dada la intensidad del dolor y el sufrimiento. El derecho a morir dignamente no es unidimensional, ni se circunscribe exclusivamente a servicios concretos para la muerte digna o eutanásicos. Abarca el acceso a cuidados paliativos, la adecuación o suspensión del esfuerzo terapéutico o el ejercicio de la voluntad para la terminación de la vida, con ayuda del personal médico, respecto de lesiones corporales o enfermedades graves e incurables que le producen intensos sufrimientos. Corresponde al paciente elegir la alternativa que mayor bienestar le produce, en el marco de su situación médica, con la orientación adecuada por parte de los profesionales de la medicina y, en cualquier caso, en ejercicio de su autonomía. La Sala precisó asimismo que otras garantías asociadas al derecho fundamental a morir dignamente se refieren a la existencia de condiciones adecuadas para la expresión del consentimiento informado, la suscripción de documentos de voluntad anticipada, la viabilidad del consentimiento sustituto o la valoración del dolor y el sufrimiento, las cuales han sido objeto de desarrollo en una línea de jurisprudencia
construida en sede de revisión de tutela, que han permitido avances progresivos en la comprensión del derecho y que se reitera ampliamente en esta oportunidad. De esta manera, dijo la Corte, es imperativo avanzar en el precedente de la sentencia C-239 de 1997, en el sentido de ampliar los supuestos de circunstancias médicas respecto de los cuales el sujeto puede ejercer su derecho a morir dignamente, sin que en estas circunstancias sea penalizado el médico que acude en apoyo del paciente para protegerlo del sufrimiento y preservar su dignidad. Ante este escenario, es obligación del Estado ofrecer y prestar los servicios, técnicas y asistencia necesaria para la protección de la vida, la disminución del dolor y el tratamiento terapéutico. Pero, como ya se señaló, la Corte debe reiterar el derecho del sujeto a decidir autónomamente sobre su muerte, siempre que éste padezca lesiones corporales o enfermedad grave e incurable que le cause intenso sufrimiento. Por último, ante la persistencia del vacío legal que impide contar con una regulación integral del derecho fundamental a morir dignamente, la Corte reitera el exhorto efectuado al Congreso de la República en múltiples pronunciamientos anteriores. Hasta aquí la decisión y los fundamentos de esa decisión adoptada por la Corte en el día de hoy. En relación con esta decisión, los magistrados Cristina Pardo salvó el voto en relación con la totalidad de la decisión y salvaron parcialmente el voto la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. Y por otra parte, los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes aclararon su voto, y los magistrados Alejandro Linares y Alberto Rojas y las magistradas Diana Fajardo y Gloria Ortiz se reservaron la posibilidad de aclarar el voto. Voy a concederle la palabra a la doctora Cristina Pardo y luego a la doctora Paola Meneses y posteriormente al doctor Jorge Enrique para que hagan la presentación de sus respectivos salvamentos de voto. Doctora Cristina Pardo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Salvé el voto al considerar que la demanda adolecía de ineptitud sustancial para propiciar un debate de fondo, por lo que el fallo debió ser inhibitorio. Además, no compartí la decisión de fondo. Sostuve que en este caso la Corte debía determinar si era constitucional limitar la justificación del homicidio por piedad a los casos de los enfermos terminales. A mi parecer, este asunto ya había sido juzgado por la Corte Constitucional en la sentencia C-239 de 1997. En dicha sentencia, la Corte analizó la constitucionalidad del tipo penal de homicidio por piedad y concluyó que se ajustaba a la Constitución con la advertencia de que en el caso de los enfermos terminales, en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse la responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está justificada. La delimitación a los casos de enfermos terminales fue entonces objeto del análisis de constitucionalidad llevado a cabo en 1997. Es decir, no se estaba ante un caso de cosa juzgada aparente, como lo entendió la mayoría en la discusión. El requisito según el cual la enfermedad que justifica la conducta eutanásica debe ser una enfermedad terminal está en la parte resolutiva de esta sentencia. La mayoría consideró que podía volverse a pronunciar, aunque la norma era materialmente igual a la estudiada en 1997, puesto que se había modificado la comprensión del parámetro de control en atención a un cambio de contexto social, político y económico. A mi juicio, los argumentos para llegar a esa conclusión no fueron contundentes. Acreditar un cambio de contexto político cuando el Congreso de la República se ha negado reiteradamente a regular la eutanasia durante 15 años, debió ser un ejercicio exigente
que en la sentencia se echa de menos. Acreditar un cambio social debería fundarse en encuestas, en estadísticas, en indicadores objetivos de este cambio social que debe darse concretamente en Colombia, demostración que la sentencia no se toma en serio. En ella se cita el derecho comparado para mostrar que hay 12 países que habrían aceptado la flexibilización de los requisitos de la eutanasia. A mi juicio, estos argumentos no son suficientes. La sentencia ha debido probar que existe un cambio social mayoritario en la sociedad colombiana en la concepción sobre la vida humana, que lleve a considerar que se ha modificado la expresión constitucional conforme a la cual la vida es inviolable. Sobre los asuntos de fondo tratados en la sentencia aprobada por la mayoría, en ella la autonomía ocupa un lugar central en las reflexiones de la sentencia. La autonomía es entendida aquí como la manifestación de la dignidad humana y es el eje de la argumentación jurídica para defender la existencia del derecho a morir dignamente mediante la práctica del homicidio por piedad o eutanasia. Ese es el fundamento de la sentencia. En ese contexto, la aceptación del consentimiento sustituto que avaló la mayoría, es decir, la posibilidad de que otra persona consienta en la eutanasia de quien va a morir, para mí resulta bastante problemático, porque en esos casos pues no se cuenta con la manifestación de la voluntad del paciente o del sujeto pasivo. Yo rechazo categóricamente la posibilidad del consentimiento subrogado del paciente por la flexibilización que implica las condiciones para propiciar la muerte de otro, porque se erige en una minusvaloración de la vida de las personas más frágiles y porque desconoce el evidente conflicto de intereses presente en los cuidadores de las personas con enfermedades difíciles de atender. Por otra parte, para mí la aceptación de la propia eutanasia no es del todo consistente tampoco con la defensa de la autonomía, porque el consentimiento al acto eutanásico se suele dar en circunstancias que por definición dificultan la libertad del consentimiento. Paradójicamente, basta un consentimiento débil y cuestionable para la más extrema e irreversible de las decisiones posibles. A mi juicio, ciertamente la dignidad implica el derecho efectivo a restablecer la salud, a mitigar el dolor e incluso a la renuncia al procedimiento médico, que se manifiesta por una parte en el derecho al tratamiento curativo y paliativo y por la otra en el derecho a no ser sometido a tratamientos extraordinarios no consentidos. Pero estimo que ese derecho no puede extenderse o no puede entenderse extensivo al acto de la eutanasia, cuyo objeto inmediato es la terminación de la vida, así sea para evitar el dolor, la terminación de la vida de otro. La razón por la que no es posible entender la acción acción eutanásica sea lícita consiste fundamentalmente en que esa acción está natural e inmediatamente dirigida a la terminación de la vida. La orientación directa a acabar la vida no es distinguible de la orientación a eliminar a la persona que vive. Es una acción que intenta suprimir a un sujeto digno, es decir, es un atentado contra la dignidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctora Cristina Pardo. Le doy la palabra ahora a la doctora Paola Meneses. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos. Yo, con todo respeto, salvé parcialmente mi voto. Si bien comparto el exhorto dispuesto por el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia, salvo mi voto en relación con el numeral primero, mediante el cual la Corte puso el condicionamiento al artículo 106 del Código Penal. Esto por dos razones. La demanda no era apta y por lo tanto la Corte debió haberse declarado inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo. Y segundo, en cualquier caso, había operado el fenómeno de la cosa juzgada respecto de la sentencia C-239 de 1997. La demanda no era apta y por lo tanto la Corte debió haberse declarado inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo. Lo anterior, dado que los argumentos de los demandantes no satisfacían las cargas de claridad, de certeza, de pertinencia y de suficiencia desarrolladas ampliamente por la jurisprudencia constitucional. Primero, los argumentos no eran claros,
porque no era posible identificar cuál era la norma que los accionantes demandaban. El artículo 106 del Código Penal, el condicionamiento que la Corte introdujo en la sentencia C-239/1997 o ambas. La claridad frente a la norma objeto de control es el presupuesto mínimo del examen de constitucionalidad, sin el cual no es posible que la Corte adelante un estudio de fondo. Segundo, la demanda carecía de certeza, puesto que la acusación de los demandantes no recaía sobre una proposición jurídica real y existente. Esto porque o bien la eximente de responsabilidad en casos de enfermos terminales no fue reproducida de forma explícita por el legislador en el año 2000, o en todo caso la Corte no podía ejercer control constitucional sobre el condicionamiento dictado en la sentencia C-239 de 1997. Tercero, la demanda no era pertinente porque la solicitud de los demandantes estaba fundada en la siguiente hipótesis: la punibilidad del homicidio por piedad afecta la integridad personal y la autonomía de los pacientes con enfermedades graves e incurables, pues obliga a las personas a soportar sufrimientos degradantes. El impacto de la norma demandada en los derechos de los pacientes era, a mi juicio, indirecto y eventual, dado que los sujetos sancionados eran los médicos, en tanto sujetos activos del homicidio por piedad. En estricto sentido, esta norma no sancionaba conducta alguna de los pacientes, que son los sujetos pasivos de la conducta. Y cuarto, la demanda carecía de suficiencia, puesto que los demandantes no expusieron argumentos materialmente aptos para desvirtuar la existencia de cosa juzgada frente a la sentencia C-239 de 1997. Finalmente, en este caso, se configuraba el fenómeno de cosa juzgada y no se acreditaba ninguna de las excepciones que permiten desvirtuarla. Primero, la cosa juzgada se configuraba porque existía identidad de objeto e identidad de causa. De un lado, la identidad de objeto se configuró por cuanto en la sentencia C-239 de 1997 la Corte llevó a cabo el control de constitucionalidad de una disposición, el artículo 326 del decreto 100 de 1980, idéntica a la prevista por el artículo 106 de la ley 599 de 2000. De igual forma, la identidad de causa también se configuró porque en la sentencia C-239 de 1997 la Corte contrastó el tipo penal de homicidio por piedad con los mismos derechos fundamentales que los accionantes invocaron en la presente demanda. Y en este caso no se acreditaban las excepciones a la cosa juzgada identificadas por la jurisprudencia constitucional. A mi juicio, en particular, no se demostró cambio en el parámetro de control y tampoco modificación del contexto normativo. Por lo tanto, la Corte debió haberse estado resuelto en la sentencia C-239 de 1997. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctora Paula. Le doy la palabra ahora al doctor José Enrique Ibáñez, quien también hizo un salvamento parcial de voto. Doctor José Enrique tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos los que nos escuchan en esta tarde. En primer lugar, quiero señalar que soy absolutamente respetuoso de la decisión de la Corte y estoy de acuerdo con que el Estado colombiano, a través de la Corte Constitucional, debe avanzar en la protección integral de los derechos fundamentales y especialmente en la protección del derecho fundamental a la vida. Empero, en este caso concreto, creo que no era posible adoptar la decisión de la cual me aparto en el resolutivo número 1, en tanto que por lo menos en cuanto se refiere a la demanda que fue presentada y aceptada, no era posible emitir un fallo de mérito ampliando la prohibición de penalizar la conducta contemplada en el artículo 106 del Código Penal. Y las razones básicas son las siguientes. En primer lugar, se desconoció, a mi juicio, con todo respeto, la cosa juzgada establecida en la sentencia C
239 de 1997. Pues aun cuando la pena establecida en la Ley 599 del 2000 para el delito de homicidio por piedad difiere de aquella establecida en el artículo 326 del Código Penal de 1980, lo cierto es que la norma aquí acusada, aun tratándose de una disposición normativa formalmente diferente, tiene un contenido igual al de a la contenida previamente y analizada en 1997. Y en estos casos ya ha dicho la Corte que la evaluación recae en el contenido normativo más allá de los aspectos meramente formales que la diferencian, por lo que en el caso objeto de examen, la decisión debió ser la de darse a lo resuelto en la referida sentencia que declaró la exequibilidad de la norma demandada. Si se trataba de flexibilizar la cosa juzgada constitucional, no se cumplieron los presupuestos que la misma jurisprudencia ha señalado para tal efecto, razón por la cual las consideraciones que esboza la Corte, que presentó la Corte en esta sentencia, no son, a mi juicio, de manera respetuosa, las que permiten flexibilizar y, por lo tanto, cambiar el contenido de ese precedente. En segundo lugar, no es posible demandar un condicionamiento como el establecido en la sentencia C-239 del 97, que es lo que finalmente se demandó y lo que finalmente se cambió con esta decisión, tal y como lo expresó recientemente la sentencia C-088 del año 2020, en tanto que, por expresa disposición constitucional, la acción pública de inconstitucionalidad debe recaer sobre las leyes o sobre los decretos con fuerza de ley y no sobre los condicionamientos de la Corte. En el caso sub judice, al estudiar la compatibilidad de un pronunciamiento modulado previo con la Constitución, se están desconociendo, con todo respeto, estas reglas mínimas de seguridad jurídica bajo la premisa de ampliar o avanzar con el precedente. Circunstancias que no constituyen razones válidas dentro de un Estado democrático, máxime cuando, como en el caso concreto, no se evidencia que se esté en un escenario jurídico y o social distinto al que había cuando la norma se declaró ajustada al texto superior. Las normas que se han venido produciendo, que la Corte señala o aduce como cambios normativos, tienen por objeto garantizar el derecho a la vida y garantizar el derecho a la vida digna, inclusive de los enfermos terminales o de aquellos otros enfermos en unas situaciones que requieren un tratamiento especial, como por ejemplo sucedió con la ley 1733 o con la ley 1955, razón por la cual no hay unos cambios sustanciales que garanticen el derecho a morir dignamente. En tercer lugar, este texto de decisiones incluso han conducido a la anulación de fallos por el desconocimiento de la cosa juzgada, tal y como ocurrió en el caso del auto 547 del 2018, por la violación de la cosa juzgada constitucional frente a lo resuelto en las sentencias, por ejemplo, 666 del 2010 y C-889 del año 2012. Esa es la razón técnica que me obliga a apartarme de la decisión. En cuanto se refiere al resolutivo segundo, estamos de acuerdo con que la Corte exhorte de nuevo, como lo ha hecho en decisiones anteriores, al Congreso para que se expida, y él es el que está legitimado para ello, la regulación correspondiente para garantizar y o proteger tanto el derecho a la vida como a su turno el derecho a morir dignamente, y en ello pues debemos en consecuencia apoyar, como lo hacemos, esta decisión. La única diferencia que hacemos es que por ahora la Constitución garantiza el derecho fundamental a la vida digna, a la vida y a la vida digna, y no garantiza un derecho fundamental a morir dignamente, lo que no significa que no exista unas reglas, como las ha venido creando la jurisprudencia, sobre el derecho a morir dignamente, que requiere una regulación legal de carácter estatutario por parte del Congreso de la República. Esas son las consideraciones por las cuales respetuosamente me he apartado parcialmente de la decisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Enrique.
Bueno, señores comunicadores, señores periodistas, esta ha sido la decisión de la Corte. Estos son los elementos centrales que fueron objeto del debate. Estamos en este momento en sala plena. Hemos hecho un receso para dar a conocer esta decisión. Vamos a continuar en la sala plena, dado que tenemos una agenda apretada. Por esa razón, en este momento no vamos a entrar en una rueda de prensa, no vamos a atender preguntas. Ya habrá oportunidad de que podamos, sobre todo la doctora Diana, podríamos pensar más adelante en otro tipo de evento para poder atender algunas de las inquietudes que ustedes puedan tener, pero en este momento vamos a continuar en la sala plena. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su atención y por comunicar estas decisiones y por cubrir los asuntos de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, presidente. Así damos por finalizada esa transmisión. Gracias a todos los magistrados y magistradas que hicieron parte, el presidente Antonio José Lizarazo Campo, la ponente de la decisión, la doctora Diana Fajardo, también la magistrada Cristina Pardo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el magistrado Alejandro Linares, la magistrada Paola Meneses Mosquera, la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, y los magistrados José Fernando Reyes y el magistrado Alberto Rojas Ríos. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.